Buenas tardes. Presentamos el trabajo grupal de la asignatura Masofilaxia y Drenaje Linfático Manual a cargo de alumnas de la Tecnicatura en Estética, Cosmetología y Cosmetría de Quality ISAD y con la profesora Rosana Herrera. Hoy vamos a hablar sobre la ramificación de las arterias y venas en una región muy importante de nuestro cuerpo, el cuello y la cara. La circulación sanguínea en esta zona es clave porque irriga órganos vitales como el cerebro, los músculos del cuello y la cara, la piel y otras estructuras. Comencemos. En ambos lados del cuello tenemos una arteria muy importante llamada arteria carótida común. Tenemos por un lado la carótida común izquierda y por el otro la derecha. ¿Pero de dónde vienen estas arterias? La izquierda nace directamente del arco aórtico en el tórax y la derecha nace de una rama llamada tronco branquiocefálico, también ubicado en la base del cuello. Una vez que nacen, ambas arterias ascienden por el cuello en forma vertical y recta, una por cada lado del cuello. La carótida izquierda recorre una parte dentro del tórax, esto se llama segmento intratorácico, y luego sube por el cuello. Y la derecha, al nacer más arriba, sube directamente por el cuello sin pasar por el tórax. Ambas terminan en la misma altura, en el borde superior del cartílago tiroides, que es una estructura cartilaginosa que forma parte de la laringe. En ese punto, cada arteria carótida común se divide en dos ramas. La carótida externa, que irriga principalmente la cara, el cuero cabelludo y el cuello, y la carótida interna que va hacia el interior del cráneo y lleva sangre al cerebro. Aquí una imagen que grafica lo que hablamos anteriormente. En este punto de la bifurcación encontramos algunas estructuras especiales. Estas nos ayudan a regular funciones vitales como la presión arterial y los niveles de oxígeno. El seno carotídeo tiene como función detectar los cambios en la presión arterial. Es parte de un mecanismo de control automático del cuerpo para mantener la presión en niveles normales. Lo veamos en un ejemplo. Si la presión arterial sube repentinamente, el seno carotídeo lo detecta y envía señales para que el corazón baje la frecuencia y la presión se regule. Por otro lado, el glomus carotídeo detecta los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y activa reflejos respiratorios en caso de ser necesario. Pueden imaginarlo como un sensor químico que le dice al cuerpo: ¡Hey! Falta oxígeno, respiremos más rápido. El seno y el glomus están conectados al sistema nervioso por una rama nerviosa especial. Este nervio lleva la información que captan en el seno y el glomus hacia el cerebro para que el cuerpo tome decisiones rápidas, como bajar la presión o aumentar la respiración. Ahora vamos a profundizar en las dos ramas principales que nacen de la bifurcación carótida: la arteria carótida interna y la externa. La arteria carótida interna asciende verticalmente por el cuello sin ramificarse. Luego entra al cráneo atravesando un canal en el hueso temporal que se llama conducto carotídeo. Una vez dentro del cráneo se ramifica para irrigar el encéfalo y también colabora en la irrigación de los globos oculares y otras estructuras internas del cráneo. En cuanto a la arteria carótida externa, su recorrido va en ascendencia de manera vertical, pero a diferencia de la interna, esta va emitiendo múltiples ramas a lo largo de su trayecto por el cuello. Las ramas principales de la carótida externa son la arteria tiroidea superior, que irriga la glándula tiroides y laringe, la arteria lingual, que irriga la lengua, la arteria facial va hacia la cara e irriga labios, mejillas y parte de la nariz, la arteria occipital hacia la región posterior del cráneo, la arteria auricular posterior hacia el pabellón auricular y la región retroauricular, y la arteria faringe ascendente irriga la faringe y estructuras profundas del cuello. La arteria carótida externa termina en la glándula parótida, una glándula salival ubicada detrás de la mandíbula, y allí se divide en dos ramas terminales: en la arteria maxilar, que va hacia estructuras profundas del rostro, y la arteria temporal superficial, que asciende por la parte lateral del cráneo. La arteria maxilar, a lo largo de su recorrido, emite muchas ramas que se agrupan según la dirección que toman. Estas son las que vemos en la diapositiva: ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas anteriores, ramas posteriores y ramas terminales.
Ahora vamos a hablar de la arteria maxilar. En esta imagen muestra las ramas de la arteria maxilar. Una rama terminal de la arteria carótida externa es una arteria profunda que irriga estructuras óseas y blandas de la cara. La arteria maxilar se origina detrás del cuello, de la mandíbula, y se dirige hacia la fosa pterigopalatina. De ella se desprenden múltiples ramas que irrigan zonas importantes como la mandíbula, músculos masticatorios, cavidades nasales y oral, dientes y meninges. Es fundamental conocerla porque irriga zonas profundas que tratamos al hacer masajes faciales profundos, tratamientos en las zonas periorbital y trabajos con aparatología. Ahora vamos a hablar de las venas de la cabeza y el cuello. En esta imagen podemos ver la circulación venosa de cabeza y cuello. La sangre venosa va desde los tejidos hacia el corazón y estas venas recogen los desechos y el dióxido de carbono. La vena yugular interna es la principal y drena sangre desde el cerebro, cara profunda y cuello hacia el corazón. Es una vena profunda y grande. Está acompañada por la arteria carótida y el nervio vago, formando el paquete vasculonervioso del cuello. También encontramos otras venas como la yugular externa, que es la vena superficial que drena cuero cabelludo y cara superficial, la yugular anterior, vertebral, yugular posterior y tiroideas inferiores que drenan regiones menores del cuello y parte de la cara. Estas venas están muy conectadas. Si una se obstruye, la sangre puede seguir otra vía. En el caso de realizar un masaje, por ejemplo, debemos tener cuidado de no presionar demasiado estas zonas, especialmente en cuello porque son vías de retorno venoso importantes. Ahora vamos a hablar de las venas maxilares. Estas venas están relacionadas con la circulación profunda de la cara. Las venas maxilares se originan del plexo pterigoideo, que es una red venosa ubicada detrás del maxilar. Reciben sangre de venas temporales profundas, venas del conducto auditivo, de la articulación temporomandibular y musculatura masticatoria. Se conectan con la vena temporal superficial, forman la vena retromandibular, que es clave porque se ubica dentro de la glándula parótida y se divide para formar la yugular externa y facial posterior. Pueden desembocar en la vena yugular interna o facial. Estas conexiones muestran cómo la cara profunda se comunica con el sistema venoso superficial. Y por último vamos a ver la vena yugular externa. Es la vena más superficial representativa del cuello. La vena yugular externa se forma a partir de la vena temporal superficial y la vena retromandibular. Se ubica superficialmente, pasa por encima del músculo esternocleidomastoideo y desemboca en la vena subclavia. Las ramas que la originan son la vena auricular posterior, la vena occipital, temporal superficial, recoge sangre del cuero cabelludo, cara lateral y posterior y región auricular. Es una vena visible en personas delgadas o con baja grasa subcutánea. Es importante conocer su ubicación para evitar compresiones innecesarias durante el masaje en el cuello.